Tenemos que empezar cambiando el concepto de la menopausia. No va solo de adelgazar, no va solo de tener líbido, no va solo de estar siempre de buen humor, que es algo muchísimo más grande. ¿Se puede disfrutar de la menopausia o lo que podemos esperar es mitigar los efectos que tiene este periodo en la vida? A ver, lo primero que hay que hacer es... Marta Marce es nutricionista y experta en menopausia. Y desde que entró en esta etapa a los 26 años por un cáncer de ovario, dedica su vida a transformar la menopausia en una oportunidad para cuidarse y priorizarse. Cuando tú vas hacia la perimenopausia y la menopausia, el problema no está tanto en el acúmulo de grasa, que también está en la pérdida de músculo. Entonces hay muchas mujeres que se obsesionan con que tienen que bajar un número de la báscula, pero el problema es que necesitan subirlo, porque necesitan subir músculo. ¿Qué tipo de ejercicio es el recomendable durante este periodo? Aquagym, pasear, que está muy bien, pero no puede ser la base. Tenemos que entrenar fuerza. Y entrenar fuerza no es cualquier cosa. Lo ideal es entrenar con peso fuerte y pocas repeticiones. ¿Qué pasa cuando estamos en perimenopausia, sobre todo ya en posmenopausia, y comemos muy poquito, dieta súper restrictiva? Tus síntomas de la menopausia lo que hacen es subir y subir y subir. Lo que no podemos hacer de ninguna manera es sacar los carbohidratos en este momento de la vida. Y en ese plato hay un orden establecido para ingerir los alimentos, ¿verdad? Lo primero, hacer en esta etapa de los cambios que tenemos que lubricar el cerebro para que no nos pase esta niebla mental. El DHA es una grasa importantísima para el cerebro. Hay unos días que digo, me está faltando la palabra, me falta el omega 3. ¿Y por qué hablas y te gusta tanto el omega 7? Es un omega que nos hidrata de dentro hacia afuera y se encuentra muy poquito en los alimentos. Y hay otro que me gusta mucho, que es Es una etapa maravillosa, como cualquier otra, muy larga, y por lo tanto tenemos que aprender a vivirla y a disfrutarla. ¿Tiene sentido? Tiene sentido. ¿Tiene sentido? Tiene sentido. Tiene sentido. Tiene sentido. ¿Tiene sentido? Tiene sentido. Hay un pequeño gesto que puedes hacer ahora mismo, justo antes de ver la entrevista, que ayuda a que este canal y este proyecto mejoren cada día. Un pequeño gesto que permite que consigamos más invitados, que mejoremos la producción y que podamos hacer que Tiene Sentido llegue a más y más personas como tú cada día. Ese sencillo gesto es suscribirte. Te prometo que si lo haces nos esforzaremos para que tu gesto sea recompensado con grandes conversaciones que te ayuden a encontrarle más sentido a tu vida, con nuevos sorteos y con más contenido y de mejor calidad. Mil gracias por apoyarnos, por suscribirte y por estar aquí. Marta, ¿se puede disfrutar de la menopausia o lo que podemos esperar es mitigar los efectos que tiene este periodo en la vida? Claro que sí que se puede disfrutar, ¿no? Yo creo que tenemos que empezar cambiando el concepto de la menopausia. Creo que es lo más importante, casi bien, hoy en día, porque si solo hablamos de síntomas, de todo lo malo que nos va a pasar, es que ya entramos a esta etapa pensando que va a ser terrible y eso condiciona muchas cosas. De hecho, una cosa muy curiosa que las mujeres en Japón viven muy diferente la menopausia. Sabemos que tienen bastantes pocos sofocos, que entienden esta etapa de otra manera. Y no es solo por lo que comen, por sus hábitos. Tiene que ver con el concepto que tiene la menopausia para ellas. De hecho, para ellas es Konenki, que Konenki significa energía renovada. O sea, partimos de una premisa muy diferente. Y esto tiene que ver con que para muchos países asiáticos, pero en concreto para Japón, envejecer no es algo malo. De hecho, las personas mayores es como que se pelean casi bien para ver quién va a cuidar de ellas, porque son unas personas respetadas, que son la sabiduría. Entonces, claro, cuando tú empiezas a pensar en que estás envejeciendo, sobre todo como mujer, pero no es algo tan terrible, cambia el concepto y cambia cómo vives esa etapa. Y, consecuentemente, tienes menos síntomas. Entonces, aquí hay una tarea muy importante, por eso yo lo reclamo mucho, de cambiar el concepto de la menopausia, recuperar también qué es lo que se investiga y lo que queremos trabajar con ella desde un punto de vista femenino, desde nuestras necesidades, no desde las que nos quieren imponer. Y eso hará que podamos disfrutar la menopausia de verdad. Y luego ya todo lo que investiguemos sobre cómo podemos adaptarnos a ella, todo lo que podemos hacer a nivel de hormonas, de hábitos, de todo, ¿eh? Pero hay una parte, una capa más profunda, que es el concepto. Me recordaba en que en esta mesa estuvo hace ya algo más de un año el doctor Vicente Mera y él me habló de las japonesas que tenían menos sofoco porque en la alimentación tenían muchos alimentos ricos en fitoestrógenos. Ojalá fuera tan fácil. Mira, es verdad
que ellas Ujú. consumen muchísimos más fitoestrógenos, en plan 10 veces más, es una exageración. La microbiota también es capaz de poder convertir esos fitoestrógenos en su parte activa, por ejemplo, el Equol, que nosotras no tenemos esa microbiota. De hecho, ahora hay mucha investigación en cepas Ujú. específicas del Sí. intestino que tienen las enzimas capaces de recircular nuestros propios estrógenos y por lo tanto que por el precio de uno tengas tres o aprovechar mejor los fitoestrógenos. Pero es que no va solo de eso, o sea, nos seguimos basando solo en la parte puramente bioquímica de lo que es la menopausia y es algo muchísimo más grande porque no es una patología, no es algo que le pase a una mujer en concreto, es una etapa de nuestra vida donde todas, si todo va bien, vamos a entrar y no va a ser algo de 5 años, es que vamos a estar desde los 40, ¿no? Que ahora nosotras estamos ahí ya, Al borde. por mucho que no lo quieran escuchar, de los 40, que empieza de media, en la gran mayoría de nosotras, la perimenopausia, hasta los 86, más o menos, de media que vivimos, es mucho más tiempo que el tiempo que estamos en la etapa fértil. Y no se habla de ella y es un tabú y no queremos ni oír hablar de que estamos ni en perimenopausia ni en menopausia. Entonces, obviamente aquí hay algo que cambiar para ponerle luz y para poder entenderlo. Entonces, si no cambiamos esto, si seguimos hablando de la menopausia como algo puramente bioquímico solo, que es importantísimo, obvio, y no cambiamos cómo la vemos, es que de verdad que no vamos a solucionar el problema. Y vuelvo a decir lo mismo, está muy bien que cualquier hombre trate lo que quiera y no sé qué, pero yo reclamo que cuando vayamos a ponernos a estudiar la menopausia, que hace falta, ¿eh? Porque no se ha estudiado, incluso The Lancet sacó, hará cosa menos de un año, un estudio diciendo, tenemos un problema súper grave. Las mujeres son el 50% de la población. Se van a tirar más de un tercio de la vida en menopausia. No hay investigación. Cuando entras en PubMed sobre Ujú. fertilidad, sobre lo que quieras, hay 1000. Menopausia, hay poquísimas cosas. ¿Por qué? Por justamente este tabú. Por eso hablo de que si no cambiamos esta capa profunda, no va a haber más investigación y esa investigación se va a basar en aspectos que quizá no son los que realmente las mujeres necesitamos, porque no somos las que estamos marcando el discurso sobre la menopausia. No estamos diciendo, es que a mí lo que me preocupa no es tanto el cuerpo y adelgazar, que parece que todo va de eso, y a mí es que me molesta soberanamente. No va solo de adelgazar, no va solo de tener líbido, otra cosa que podemos hablar en profundidad que me molesta muchísimo. No va solo de estar siempre de buen humor, que son como las tres cosas que parece que interesan, ¿no? Y fíjate que es desde una perspectiva súper masculina. A mí lo que me molesta, ¿sabes lo que es? Que a Ujú. veces se me van las palabras y que a veces no sé, tengo como una dispersión que yo nunca he tenido en mi vida, ¿no? Es verdad que en mi caso, pues, es particular, ¿no? Eso a mí me preocupa muchísimo más que si tengo más o menos curvas, ¿qué quieres que te diga? Pero no entra dentro de esta directiva de investigación porque hay una mirada masculina sobre la menopausia. Y hay gente que puede estar viéndonos que dirá, ¿y por qué esta chica que ha hablado ahora, alrededor de los 40, nos está hablando de menopausia si realmente, por edad, a lo mejor no ha llegado a vivirla? Pero tú lo has dicho, mi caso es particular. Sí. ¿Por qué tú ya sabes de lo que estamos hablando? Pues yo ya tengo experiencia con la menopausia y la perimenopausia no, pero con la menopausia y la posmenopausia realmente sí. Porque yo entré en menopausia a los 26 años, directamente, por un cáncer de ovarios. Entonces pasé, pues imagínate, a los 26 años estamos como en el pic prácticamente hormonal, ¿no? De ese momento a entrar a una operación y salir en menopausia, pero en realidad una posmenopausia de una mujer de 60, 70 años a nivel de hormonas, porque como me extrajeron todos los órganos, no es que quedaran los ovarios ahí que producían menos hormonas, no, no, es No. que fue cero. Entonces, claro, el cuerpo pasa de, ostras, tengo un fluir aquí de estrógenos, de progesterona, de testosterona, a muy poquito. Entonces, viví muchísimos síntomas, además, al haber pasado por un cáncer hormonal en ese momento, o de ovarios, tenían muchas dudas. Yo también, pues, me dio miedo, no tomé terapia hormonal. Tuve que vivir con todos esos síntomas. Yo me desperté de la operación con un sofoco increíble. O sea, que dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No? Lo que estoy viviendo. Y he pasado por sofocos, he pasado por los cambios a nivel neurológico, he pasado por cambios de a nivel de energía, de mil cosas, obviamente, metabólicos, y muchas cosas que iba a los médicos y me decían,
esto es que estás estresada. Y no es que estaba estresada, que obviamente también estoy estresada, pero es que estaba relacionado con todo el cambio hormonal. Pero hay tan poca investigación que ni los propios sanitarios saben las cosas que nos pasan que están relacionadas con todo el cambio hormonal. Entonces me tuve que poner a investigar, profundizar, a entender muchísimo de qué va esto, a trabajarme con el concepto muchas cosas para estudiar después, ¿no?, la carrera de nutrición humana y dietética para poder acompañarme a mí y después a muchísimas mujeres, porque yo cuando iba al médico me decían, pues esto, yo decía, ¿qué es la menopausia, no? Pues dejas de tener la menstruación y no puedes tener hijos, ¿no? Es lo que dijeron que me iba a pasar a mí. Pues imagínate, o sea, es que es algo muchísimo más grande. Estoy hablando de hace 14 años, no se hablaba nada. Ahora estamos empezando a hablar mucho más de la menopausia, Ujú. pero hace 14 años es que era un silencio y un tabú impresionante. Entonces, bueno, ya llevo 14 años en posmenopausia, he tenido que aprender a vivir con los síntomas, que además en mi caso fueron muy fuertes, entender el impacto grandísimo que tiene el cambio de hábitos, la Ujú. alimentación, una buena suplementación, el ejercicio físico específicos para esta etapa y ver cómo, claro que se puede disfrutar la menopausia, pero la tenemos que entender, tenemos que cambiar su concepto y tenemos que adaptarnos a ella y no al revés y prepararnos muy bien. Yo siempre digo, bendita perimenopausia, las que la tenéis, porque tenéis 10 años de adaptación y preparación. 10 años. Ahora vamos a ir por el plan de disfrute de la menopausia, pero me venía una cuestión. Hay que prepararse emocionalmente. ¿Y cómo tú aceptaste emocionalmente que estabas en posmenopausia? Hmm. Es muy buena pregunta. A ver, todo el mundo cree que lo que a mí me preocupó fue no tener hijos o no poder tener hijos con 26 años. La verdad que, casualidad o no, ¿eh?, yo siempre había dicho que no quería tener hijos. Es ¿Mm? verdad que era una cría, a ver, que tenía 26 años, o sea, era una niña real, o sea, mentalmente yo ahora me veo y digo, madre mía. Pero no, a mí realmente lo que desde la inconsciencia inicial, porque si te dicen que no vas a poder menstruar y no vas a poder tener hijos, al final tampoco es una pérdida tan grande. En mi caso, que el tema de los hijos no era tan heavy, ¿no? Entonces, primero desde la inconsciencia, pues era como, ok, pero claro, después con la conciencia, con la información y dándote cuenta, sí que he tenido que hacer un duelo de decir, vale, pues es que yo tenía Ujú. unos años con unas hormonas a tope que me iban a acompañar a hacer el camino más fácil en algunas cosas que yo no los he tenido. Entonces, sí que ha habido momentos de decir, wow, ¿cómo hubiese sido la Marta de 35 años con sus hormonas y su energía? He hecho muchísimas cosas en estos años, he cambiado mi vida por completo, he dado la vuelta al calcetín de 1000 cosas, pero ¿cómo hubiese sido, no? Entonces sí que he tenido que hacer mucho trabajo Ujú. a nivel emocional, personal, incluso de camino de vida de muchas veces, ¿no? Decir, bueno, esto es lo que me ha ayudado es a ver realmente que yo no estaba haciendo lo que quería, ¿no?, en ese momento y que nunca me hubiese permitido quizá hacer un cambio tan grande en mi vida si no me hubiese pasado esto. Entonces creo que esto es lo que me ha ayudado a decir, vale, pues estoy en paz porque sé que estoy donde tengo que estar. Cuando las que tenemos esa suerte de poder tener esos 10 años en perimenopausia, ¿cree que es el periodo o el tiempo en el que vamos, yo creo que esperando amablemente que llegue ese día donde el ciclo se termina? Son 10 años casi de aceptación de que acaba una etapa en nuestra vida y tenemos tiempo para prepararnos, ¿o crees que como es un tema tabú, simplemente ni somos conscientes que se está acabando ese ciclo y llega el día de la menopausia, que dura un día, y ahí Exactamente. es cuando nos damos cuenta que algo ha cambiado en nosotras? Por lo que yo veo en consulta con todas las Ujú. mujeres que acompaño en redes sociales, ¿no?, que también absorbo mucho de los dolores que tenemos las dolores, quiero decir, ¿no?, de las cosas que nos preocupan, ¿no?, en las mujeres en esta etapa. Yo creo que hay muchas que no lo queremos ver, porque siempre que he explicado, a los 40 años de media, la gran mayoría llegamos a un número de folículos lo suficientemente pequeño para empezar la perimenopausia, la gente me dice, no me cuentes esto, no lo quiero saber. A mí déjame estar con mi desconocimiento. Pero no es algo que digas, no, es para que te preocupes, tal. No, es para que entiendas que estás en otra fase de la vida y que hay que adaptar ciertas cositas, ¿no? Entonces yo creo que una parte de desconocimiento por el tabú que hemos dicho, ¿no? De que cuando yo a ti te digo menopausia, ¿cuál es la primera palabra que te viene a la cabeza? O sea, malestar. Malestar. Mucha gente le viene, a mí, por ejemplo, mucho vejez.
¿no? Entonces, claro, como solo nos vienen cosas negativas, no queremos, No. no queremos llegar a eso, ¿no? Entonces, como hay ese tabú, no queremos. Entonces hay como un no querer verlo. Segunda parte, hay mucho desconocimiento de todo lo que implica la perimenopausia. Quiero decir, cositas pequeñas que nos pueden pasar, que tú pensarás que estás estresada, que estás Ujú. deprimida o que tienes otras cosas. De hecho, se medican, es lo que decía de Lancet también, se medican muchas mujeres con psicofármacos cuando no es un tema de salud mental, es un tema químico relacionado con la perimenopausia. Pero muchas mujeres, como aún menstruan, dicen, no, la perimenopausia no ha sucedido en mí. Y hay muchas otras cosas que van pasando en estos 10 años, que son pequeños síntomas, que tienen que ver con todo el cambio hormonal, ¿no? Por eso es importante informar. Y otra cosa importante, las analíticas hormonales. Mucha gente dice, Ujú. ¿cómo puedo diagnosticar la perimenopausia? Y dices, primero, no se diagnostica porque no es una enfermedad. Segundo, es una etapa de la vida, ¿no? Que vamos a pasar. Y la gran cosa que tiene la perimenopausia es que es muy fluctuante las hormonas. No es solo que Ujú. bajen, hay mucha fluctuación. Por eso hay mujeres que un día están a tope y por la tarde se encuentran como mucho más de bajón. Es como una segunda adolescencia realmente. O sea, cuando miras las gráficas hormonales de la adolescencia y la perimenopausia se parecen muchísimo. Y hoy en día, adolescentes en casa y mujeres en segunda adolescencia. Alguien tiene que escribir sobre esto, siempre lo digo, ¿eh? Porque es un tema apasionante. Entonces, esa fluctuación hormonal hace que ni tan solo una analítica hormonal te diga de ciencia cierta si estás en perimenopausia o no. Porque si te lo miras hoy, es diferente que si te lo miras dentro de una semana. Ujú. Nos hemos encontrado 1000 veces en consulta mujeres que dicen, es que he ido al médico y me ha dicho que no, que estoy perfecta, que queda muchísimo para la menopausia, pero es que he ido 2 semanas después y me ha dicho, no, no, ya la tienes aquí, a las puertas. Es por esa fluctuación. Entonces, ¿cómo saber si estamos en perimenopausia? Hay síntomas, ¿no? Que nos pueden dar pistas, pues que haya cambiado la calidad de tu sueño, que te sientas, pues eso, a veces te faltan alguna Ujú. palabra, que sientes como un poco más de espesor, ¿no? A nivel mental, cambios también a nivel de metabolismo, que digas, mira, yo como bien o mal, lo que haya hecho siempre, entreno más, menos, lo que haya hecho siempre y mi cuerpo estaba cambiando. Que tengamos más sequedad en las mucosas, es algo que se siente bastante rápido, sobre todo a nivel íntimo, ¿no? A nivel Ujú. de vulva. Y vagina también, que sintamos que estamos diferentes también, ¿no? Muchas mujeres dicen, es que me siento más irascible, que ya iremos de por qué pasa eso y la parte positiva, ¿no? De todo Ujú. ello. Entonces, esos pequeños síntomas ya nos están diciendo, seguramente estás en perimenopausia. Y si queremos ya hacer lo que yo recomiendo es a partir de los 40-41 años, que es la media, pongámonos todas en la cabeza que estamos en perimenopausia porque nos va a ayudar a decir, vale, es el momento de empezar a cuidarme, empezar a priorizarme, que son los dos grandes mensajes que nos trae esta etapa, invertir en mí misma, a nivel de hábitos, a nivel de todo. Entonces, si hacemos ese trayecto de forma consciente y vamos invirtiendo en nosotras, el día de la menopausia, ¿no? Que es el día en el que hace 12 meses que ya no menstruo, será una celebración que anotaremos en el calendario y todo lo que viene después, porque la menopausia no acaba, es la posmenopausia, la vamos a vivir con muchísima más salud y con un buen banco de músculo, de hueso, de microbiota desinflamadas, que es lo que nos ayudará a vivirla mucho mejor. Si aplicamos todo lo que nos vas a contar a partir de este momento, Marta, ¿podemos esperar que el día que llegue esa menopausia se reduzcan los sofocos? Quizá no se acumule tanta grasa alrededor de nuestro abdomen, ese flotador. Ujú. Es decir, ¿se puede realmente tener tan pocos síntomas como la japonesa Ujú. con nuestra dieta mediterránea en el contexto en el que vivimos? El O, contexto es el tema, sí. ¿por qué? Por el estrés, yo creo, y por el Ujú. estilo de vida que tenemos. Yo creo que esto es lo que más nos pone en jaque, quizá, atravesar esta etapa con la mayor salud y bienestar. Y lo segundo, hay cosas que van a cambiar. O sea, no podemos medir lo bien que estamos en perimenopausia y menopausia según los estándares de la etapa fértil. Pues que es que son dos etapas completamente diferentes. Entonces, si para ti estar bien en menopausia es que tu cuerpo sea exactamente igual que en la etapa fértil, tenemos un problema.
Y un problema muy gordo lo tienen los que te venden que vas a volver a tu cuerpo de antes. Porque hay una cosa que es así. El estrógeno determina dónde va la grasa. Cuando eres una niña, eres más recta. Entonces te viene la menstruación, empiezas tu etapa fértil y los estrógenos determinan que haya más acumulación de grasa pues en toda la zona de las caderas y demás, ¿no? Nos volvemos más Ujú. curvilíneas. Y cuando ya los estrógenos se van yendo, pues se van parte de la grasa de las caderas y se acumula más en la zona abdominal. Volvernos más rectas es lo natural. Y no podemos luchar contra ello porque es súper frustrante y me parece súper injusto para las mujeres en esta etapa. Lo que tenemos que hacer es enseñar más nuestro cuerpo natural en esta etapa y verlo más en series, en la tele, en pelis, para que nuestro cerebro no diga, esto no lo quiero. Porque hay una parte natural. O sea, el cuerpo puede estar súper saludable, puede estar súper fuerte y saludable y ser más recto, que es lo que nos toca en este momento. Pero si nunca lo mostramos, si solo vemos un tipo de cuerpo, y si encima hay por ahí algún iluminado que nos vende que vas a volver a tu cuerpo de antes aunque tengas 60 o 70 años, tenemos un problema. Entonces hay una parte que hay que aceptar y hay que entender que el contexto vida moderno nos dificulta un poco lo que nos está pidiendo Ujú. la menopausia, ¿no? Y en cuanto al tema de los kilos, porque una cosa es que la grasa se mueva de sitio Sí. y otra cosa es que nos subamos a la báscula y haya más peso. A ver, lo primero que hay que hacer es coger la báscula y tirarla a la basura. Empecemos por aquí, porque no nos dice nada. Muchas veces pasa, ¿no? Que cuáles son las recomendaciones. Yo siempre hablo de metabolismo, porque para Ujú. mí la clave aquí está en hablar de cómo funciona el metabolismo, más que de kilos de grasa o lo que sea. Primero, que no es tan fácil medir cómo está tu composición corporal, porque mucha gente sí tiene una báscula en casa de estas que te miden no sé qué. Ujú. Yo lo primero que aprendí en la universidad, primero era protocolo para medir tu composición corporal de forma científica. Tienes que estar tumbado, tienes que estar a tantos grados, no llevar nada metálico. Esto no casa con estas básculas. Después nos medíamos con diferentes básculas buenísimas del mercado, cada una te decía una cosa diferente. Entonces, que sí, que si siempre te mides con la misma, a la misma hora y tal, te va a dar un baremo. Pero que esto no es ciencia exacta. Se miden unos valores, se utilizan unas fórmulas secretas, o sea, una marca tiene sus fórmulas y la Ujú. otra, y ahí salen unos resultados. Pero los métodos que hay para saber exactamente cuánto músculo, grasa o hueso tiene son cosas destinadas a hospital y no a todos los hospitales. Así que nadie crea que eso es, bueno, ciencia exacta. Esto lo primero. Lo segundo, cuando tú vas hacia la perimenopausia y la menopausia, el problema no está tanto en el acúmulo de grasa, que también está en la pérdida de músculo. Ujú. Este es el problema real que tenemos a nivel metabólico cuando entramos en la perimenopausia. ¿Por qué? Porque los estrógenos favorecen que formemos más músculo, favorecen la miosina, que es una de las proteínas musculares, favorecen que la acetilcolina, que es la Ujú. conexión entre cerebro y músculo, también esté más fuerte. Todo esto cambia. Entonces, poco a poco perdemos musculatura. Y aquí está la clave para que el metabolismo se mantenga más activo, quememos más calorías en reposo, que tengamos más flexibilidad metabólica, que tengamos más flexibilidad a la glucosa en nuestras células. Entonces, claro, si tú a una mujer en esta etapa le pones a hacer lo que toca hacer, que es comer como Dios manda, o como toca hacer en este momento, que es comer y no desnutrirse, que es lo que recomiendan muchas personas y que Ujú. muchas mujeres caen, y entrenar fuerza, ¿qué crees que va a pasar? ¿Sube o baja el peso en la báscula? Subirá, pero no tu sensación de estar con más kilos. Exactamente. Entonces, son muchas mujeres que se obsesionan con que tienen que bajar un número de la báscula, pero el problema es que necesitan subirlo, porque necesitan subir músculo. La grasa hay que bajarla, depende de qué situaciones, cómo. Pero Ujú. cuando tú pones el foco en aumentar la musculatura, muchas veces subes de peso. Y dices, estoy fatal, pero en realidad estás más sana, incluso que antes, porque tienes más masa magra, más masa muscular, ¿no? Eso es la parte importante. Entonces, muchas veces lo que hay que hacer es desligarnos del tema de la báscula, fijarnos en otros medidores de salud que para mí son muchísimo más importantes. Puedes subir las escaleras sin cansarte, cosa que antes no podías. Puedes levantar más peso en el gimnasio. Antes ibas y levantabas unas pesitas y ahora, ojo, que puedes levantar muchísimo más peso. Mucho más importante que si subes o bajas peso, ¿no? Tienes subidones y bajones de energía, que es un gran Ujú. marcador también de metabolismo,
o tienes una energía mucho más estable a lo largo del día. Todo esto son como marcadores para mí muchísimo más importantes de salud, más algunos que podemos ver en analítica, que no el peso. Entonces, ¿qué podemos hacer, no? Empezar a pensar en un tema metabólico, más allá de un tema de peso. Lo que pasa en este momento es que hay más resistencia a la insulina. Esto es algo Ujú. natural. Los estrógenos hacen que, vamos a decir, las células sean más resistentes. Cuando les llega la glucosa, necesitamos esta llave, ¿no? Que es la insulina, ¿no? Que abre la puerta hacia la célula. Y es como si la llave el cerrojo se hubiese oxidado un poco en este momento. Entonces, le cuesta, ¿no? Y en ese lapso de tiempo que está la insulina intentando abrir la puerta, pues claro, ha llegado la glucosa, no puede entrar, hay alguna que entra, pero otra que sigue pululando por la sangre, otra entra, y eso que conlleva, dependiendo si no nos adaptamos con la alimentación a esto, que nos bañaremos en glucosa, lo que provoca glicación de los tejidos, que Ujú. no lo queremos, y que evidentemente el cuerpo detectará que hay mucha insulina, mucha glucosa en sangre y por lo tanto la va a guardar más. Y una zona preferente de guardado de glucosa es en la zona abdominal. Problema de esta grasa es unas células de grasa en el abdomen que son como más grandes y son más necróticas. ¿Qué quiere decir? Les cuesta más llegar al flujo sanguíneo, entonces se mueren más fácil e inflaman más. Es un tipo de grasa más inflamatoria, no hinchazón, que mucha gente se lía con lo de la hinchazón de la barriga. Es más inflamatoria, una inflamación de bajo grado. Ujú. ¿Y qué pasa con la inflamación? Que a la vez repercute en la resistencia a la insulina. Entonces es como un pez que se muerde la cola. Por eso tenemos que adaptar la alimentación para que llegue poquito a poco esa glucosa a la célula, para que le dé tiempo, ¿no? a nuestra cerradura a poder abrir y que penetre. No mandar grandes paquetes de glucosa, sino paquetes pequeños. Eso para aquí podemos hablarlo, hay muchísimas cosas que podemos hacer para adaptarnos con la nutrición, pero lo que no podemos hacer de ninguna manera es sacar los carbohidratos en este momento de la vida. Justo te iba a preguntar por ello. Es un error garrafal hecho desde una lógica muy simplista de decir, matamos el perro, matamos la Claro, rabia, se saca resistencia a la insulina, saca claro. carbohidratos. No estás solucionando nada si es que no le estás dando carbohidratos O sea, para ver. una dieta baja en carbohidratos que pensaríamos que nos puede ayudar a controlar un poco el peso. Es todo lo contrario. Porque o sea, bajo en carbohidratos, a ver, tendríamos que ver, ¿eh? ¿Qué límites? Porque a mí el 60% de la dieta en carbohidratos que te enseñan en la uni también me parece una barbaridad. O sea, si según lo oficial sería bajo en carbohidratos lo que yo Ujú. recomiendo, pero para mí es más la calidad de esos carbohidratos. Pero una dieta cetogénica, una dieta súper baja en carbohidratos, ¿qué problema tiene? Formación de músculo. El gran problema de la dieta cetogénica, y esto está vamos, o sea, los estudios científicos, hay 20.000 que reportan eso, es pérdida de masa muscular. La insulina es importante para formar musculatura. Entonces, quizá un tío con 30 años, con la testosterona Ujú. a tope, que entrena no sé qué, pues vale. No me meto ahí porque no soy especialista, yo no sé. Pero una mujer, y eso te lo digo de primera mano porque recibimos así de mujeres en la consulta que vienen de hacer dietas restrictivas y en concreto la keto. Una mujer en perimenopausia o menopausia con una dieta keto pierde peso inicialmente, pero luego entra en un pozo metabólico complicadísimo porque lo que ha perdido principalmente es musculatura. Entonces, entre que es una dieta súper difícil de llevar a largo término. Ujú. Entonces, eso para mí ya sería descarte, porque la cosa va de estilo de Sí. vida, ¿no? Y esto no es una patología que vas a hacer un momento y luego ya te olvidas. No, es que es una etapa. Primero, que es súper difícil de llevar a largo término. Ujú. Segundo, genera muchísimo estrés y el cortisol acaba siendo hiperglucemiante. Y tercero, provoca una bajada de la masa muscular que cuesta mucho en este momento ganarla. Cuesta muchísimo. Entonces tú le estás añadiendo un problema más. Y el músculo es lo que sostiene a largo plazo nuestro metabolismo. Por tener más músculo simplemente aquí sentadas, estamos consumiendo más calorías. Ya está, es que es tan sencillo como eso. Entonces, para activar mTOR, que es el sistema metabólico que necesitamos para formar músculo, tejido y todo, hace falta la insulina. Solo por eso ya no nos podemos plantear una dieta sin carbohidratos en esta etapa de la vida. Es una etapa planteada, yo creo, por personas que no tratan Ujú.
de corazón. La menopausia que se quieren cubrir de gloria porque sí, la paciente quizá pierde agua y peso los primeros de estos, luego claro, cuando ya te la ventilas, te da igual y te da igual que no duerma y te da igual porque la mujer cuando pierde kilos, como nos han puesto esta presión estética, está contenta. ¿Sí? ¿Te sientes liberada? Sí, pero luego los recuperas y lo peor de todo, los recuperas rápido y parte de ese peso perdido que era músculo se vuelve a recuperar en forma de grasa. Eso es lo que vemos día a día a día en nuestra consulta. Hay muchas mujeres que vienen con estos objetivos de quiero perder tanto peso, quiero... Y nosotras les decimos, es que esto no va de perder peso rápido. Déjate de la báscula, vamos a centrarnos en tu salud metabólica, lo miramos en analítica, vamos a hacer que ganes musculatura, vamos a rebajar tu inflamación, vamos a trabajar con tu microbiota, todas las cosas de fondo y una cosa a largo plazo. Muchas, como nos han vendido tanto lo rápido y ya vienen de estos tipos de protocolos, es como que no entienden. Es que es muy desconcertante también verte en una etapa de la vida en la que no te habían hablado. Llegas sin darte cuenta, pese a que tenías 10 años para prepararte, pero no lo has visto. Y de repente ya se te va la grasa a otras zonas del cuerpo que afea. Afea porque solo vemos ese tipo de cuerpo. ¿Por qué tiene que ser más feo? Y solo ver el tipo de cuerpo de mujer delgada con curvas. Eso es lo que hay que cambiar. Porque si no, encontraríamos la belleza en muchos tipos de cuerpo. Ese es el gran problema. Por eso no nos podemos obsesionar y solo hablar de menopausia y pérdida de peso. Estoy cansada de que solo se hable de eso. Es que va mucho más allá. Es que quizá no es la necesidad principal de muchas de nosotras. Es que quizá hay muchas mujeres que simplemente se han vuelto más rectas, han perdido esta grasita de Ujú. aquí, se las ha ido ahí, pero han entrenado más fuerte y están más sanas que antes. Pero ellas no se van a ver bien porque les han dicho que su cuerpo es Porque feo. los estándares son otros. Ese es un tema tan importante a hablar y a mostrar. Pues si no, seguiremos diciendo consejos para perder peso en menopausia. Y si empezamos hablando por lo que está bien y no hablamos tanto del peso y nos centramos en la salud y el bienestar de las mujeres y no tenemos esta mirada, ¿no? Tan Porque fuerte. el proceso es más largo, más intenso, más Ujú. profundo. Y quizá, tú dices, con todo lo que tengo yo ahora, voy a quitarme los kilos y después empiezo por toda esa parte de comprensión, de entendimiento, de autocuidado, porque lo ves como me quito lo visible rápido Ya, para después trabajar en lo invisible. Y aunque la fórmula que estamos entendiendo aquí, que el bienestar va de adentro hacia afuera, sí, queremos el resultado rápido. Y eso se nota porque aquí, si ponemos la miniatura, quítate los kilos en menopausia, 100%. tenemos el triple de view que si lo enfocamos desde un lugar como de introspección. Exacto. Y a mí me pasa igual con mi contenido. Yo sé que podría ser contenido muchísimo más viral dando 5 tips para perder peso en menopausia. Nunca he hablado de perder peso en mis redes sociales, siempre hablo del metabolismo. Y este mensaje que no gusta, lo explico muchísimas veces. Y muchas veces ha habido personas que me han dicho, es que cómo puedes decir esto, es que tal. Es que creo que es lo necesario, lo que las mujeres necesitamos escuchar, como mujer que ha sufrido mucho por eso y sigue sufriendo por ello. Porque yo he tenido 26 años y he tenido un cuerpo de una mujer de menopausia. Y soy la primera que ha dicho, ¿qué está pasando? Y que he tenido que darme cuenta de que había una parte totalmente natural en lo que me estaba pasando. Natural dentro de que no era la edad Ujú. que me tocaba. Y hacer las paces con ello y ver mis amigas en la playa con su bañador, su bikini y tal. Y yo ver mi cuerpo que era diferente. Sano, ¿eh? Te digo que tengo unas analíticas perfectas porque me lo curro muchísimo y porque lo necesito. Mi cuerpo sano, quizá mucha más musculatura que ellas, quizá te echaba algunas dominadas y ellas ni lo podían llegar a soñar, pero mi cuerpo diferente. Y sentir un dolor tan fuerte con eso, y sigo con ello. O sea, muchas veces, ¿no? Hace poco tuve una gala, busca vestido, y te das cuenta, ¿no? Que ostras, te miras el cuerpo y dices, guau, mira, es que esto es así, esto es allá, ¿no? Te buscas todos esos fallos. Y hay una parte de decir, bueno, es que estoy perfectamente sana, simplemente no tengo el cuerpo estándar que solo vemos. Y es súper Es doloroso. doloroso. Entonces hay que trabajar esa parte, aunque no sea tan comercial, pero por eso creo que también cuando te mueve el corazón y te mueve una misión y no estás pensando en crear contenido solo para viralizarte o vender lo que sea que se tenga que vender,
al final también atraes a muchísimas personas que realmente les toca algo aquí y dicen, ostras, suelto todo este Yo creo que control, hay ¿no? una parte de quien te escuche, Marta, que es como, decía antes la palabra, liberador. Porque puedes liberarte de los kilos o puedes liberarte de la presión por soltar los kilos. Y tu mensaje más desde ese lugar, desde la presión de tenerlo que soltar. Que Total. elegirlo es doloroso y es un trabajo. Pero desde ese lugar creo que tiene más sentido y es más realista de Exacto, entender qué podemos esperar de nosotras mismas. totalmente. Y que no podemos salir, y hay mujeres que estarán delgadas y tendrán ese cuerpo, hay mil cosas que pueden pasar, pero no podemos salir a decir, mira yo, haciendo esto y lo otro, tengo mi cuerpo de siempre y no sé qué. Es súper doloroso. Estos mensajes deberían estar prohibidos realmente, porque no se dan cuenta del daño que hacen diciendo yo un poquito de ejercicio, comer un poquito bien. O al otro día vi una que decía, yo tengo este cuerpo. De hecho, es que no lo enseñaba ni ella, era su pareja, que era el terapeuta famoso, que decía, mira mi mujer, qué bien que está fantástica, tiene el cuerpo de siempre, la llevaba ahí en top y tal, y está en menopausia. ¿Por qué? Y le preguntaba a ella y ella decía, porque no como carbohidratos. Es terrible. No podemos permitir estos mensajes porque hacen mucho daño. Además, justo hablamos antes de una amiga que tenemos en común, Elisa Sacal, Sí, que también está en el podcast, que ella hablaba que en la cena, para llegar a un buen descanso, necesitas tiene que haber carbohidratos. carbohidratos. Esto lo hemos hablado con ella muchas veces porque una de las cosas que nos hemos encontrado con las mujeres haciendo dietas súper restrictivas en carbohidratos es que su insomnio es peor y tiene Ujú. todo el sentido del mundo. Tú, para que el triptófano atraviese la barrera hematoencefálica y pueda convertirse en serotonina y melatonina finalmente y dormir, necesitamos carbohidratos. Que sí, que en la noche lo que hay que hacer es intentar cenar antes y un poquito menos de carbohidratos y siempre muy bien elegidos, por Exacto. supuesto. Y Pero no combinados de podemos. alimentos, que ahora de otros Sí, macronutrientes, ahora hablaremos de ello, pero se han demonizado los carbos y justo las mujeres los necesitamos, los porque necesitamos. para ese descanso ya hablamos de regulación emocional. Si ya tenemos esos vaivenes emocionales, si no hemos descansado, ¿Cómo te vas a ir a entrenar al día siguiente? Si bueno, estás muerta. ¿cómo te vas a enfrentar a tu hijo adolescente? Como hablábamos antes, tú en segunda adolescencia, tu hijo adolescente, tú dices, no, ¿cómo sostenemos también? Y por otra cosa muy importante también. Mm, Y ya no solo hablo de los carbohidratos, sino de las dietas súper restrictivas típicas, ¿sabes? ujú. Las de lechuga y pechuga. Lo típico que las mujeres, claro, ¿qué pasa? Tú ves que te cambia tu cuerpo y dices, recurro a lo que siempre me Hombre, han dicho que 3 funciona. dietas de pollo y piña. Pues, 3 días de dieta de pollo y piña. ostras, no había escuchado. El pollo y la piña, hombre, revistas, o sea, portadas de revistas femeninas, porque yo y mi madre lo intentamos una vez. Pollo y Me piña. parece muy Y era heavy. 3 días, creo que era, duré medio. Medio día. ¿Solo comes eso? Creo que solo comes eso. Pollo Es y muy piña heavy. durante 3 días. Brutal. Brutal. No entiendo el No la sentido recuerdo tampoco. bien, tendría que ponerlo todo entre comillas, No, pero a no. ver si después el equipo puede buscar, a lo mejor hace de esto 20 años, Ya, pero bueno, que no hay pero ninguna base se científica promovía, de nada, sí, nada. con lo que quitarte los kilos antes de la llegada Mm, del verano. Pollo y bueno, esta es piña. la otra también, o sea, También terrible. tenemos la de la alcachofa, ¿Sí? que serían como 3 días, no recuerdo, comiendo Solo el alcachofa, yo qué cachofa. sé, pero este tipo de dieta. No, no, muy heavy. Pero las típicas de, ¿no? Lo que te dicen que se pensaba antes, que el metabolismo era tanto comes, tanto gastas, igual a tu peso. Por lo Ujú, tanto, culpabilidad. Tú claro, me he estás, pasado. me he pasado, es que me estoy pasando, yo Pues ya lo eso es una sé. gran frase, Uf. yo creo que de posmenopausia. Me he pasado comiendo. Es que me he pasado comiendo. Y no entiendes que eso no es ni una suma ni una Ujú. resta, es una ecuación con un montón de baremos diferentes que entran ahí. Entonces, si tú comes nada y menos, comes muy poquito, encima muy repetitivo, porque claro, te han dicho que las grasas no, que engordan, que son indispensables, igual que el Ahora vamos a carbohidrato, ir también después bien con las grasas. elegidas. Comes muy poquito, todo el día estás con el estrés porque pasas muchísimo hambre, o sea, tu cortisol para arriba, tienes muy poquitas calorías. Los estrógenos le dicen al cerebro que hay energía, que hay abundancia. De hecho, tú que tienes el ciclo, seguro que no te sientes igual de energía antes de Mm, ovular que después. Entonces, cambio cuando absoluto. cambio absoluto, entonces cuando tenemos los estrógenos más bajos en esta etapa, nuestro cuerpo entiende que hay menos energía. Entonces, si tú le sumas una dieta súper restrictiva,
cómo estás de energía, es que estás por el suelo. Y aún más, ¿qué le pasa a las chicas cuando tienen, no sé, adolescentes o 30, que comen muy poquito y hacen mucho ejercicio y tienen muy poquita grasa? Amenorrea hipotalámica, ¿no? El cuerpo dice, vale, Ujú, pues no hay, ujú. bloqueamos lo que es secundario, que es la función sexual. ¿Qué pasa cuando estamos en perimenopausia, sobre todo ya en posmenopausia, y comemos muy poquito, dieta súper restrictiva? Lo primero que hace el cuerpo es decir, a ver, las pocas hormonas que segregábamos, que son importantísimas, fuera. Porque es algo secundario y tú estás en un momento súper de guerra, de alerta, porque casi bien no tienes energía para lo básico. Por lo tanto, destinamos la energía que tienes de lo poco que estás comiendo a funciones básicas y vitales, y las pocas hormonas que se iban a segregar las paramos. Entonces, tus síntomas de la menopausia lo que hacen es subir y subir y subir. Por eso, dietas restrictivas, sean en calorías, sean Ujú. en grasas o sean en carbohidratos, no son lo más recomendable para nada. Lo que tenemos que hacer es ver nuestros platos como nutrientes y decir, vale, todo esto que estoy poniendo aquí en mi plato me va a ayudar a que mi cuerpo esté de forma óptima, que las pocas hormonas que tiene que segregar se segreguen, que esa inflamación que Ujú. ha podido subir por la bajada hormonal yo la pueda compensar con la alimentación, que esos antioxidantes que me faltan estén ahí, esas fibras para nutrir la microbiota que tiene que hacer funciones incluso hormonales o de neurotransmisores también la puedan hacer, que pueda cultivar mi músculo que tiene este apoyo de metabolismo de hueso y de todo. Ese es el cambio de mirada que tenemos que hacer este momento. No pensar en calorías y pensar en nutrientes. Y ahí es donde todo se vuelve a engrasar, ¿no? Y sacando toda la presión estética Y ahí es también. donde entran las grasas, Exacto. porque pensamos, ¿no? Y además lo dices en tu libro, Nutre tu menopausia, que las grasas son las demonizadas o las que primero saca Sí, de cualquier dieta para poder bajar peso, pero es que tiene que haber grasa en nuestra dieta totalmente. peri y posmenopausia. Yo diría que siempre en la Siempre, vida. siempre. Hay mucha gente que dice, pero esto sirve para todos los momentos de la vida. Hay una parte que sí, obviamente hay muchas particularidades que nosotras tenemos que atender, pero el tema de la grasa es que es brutal. Grasa saludable. eh, Exactamente. O sea, sí que es verdad que el riesgo cardiovascular ujú. aumenta en este momento de la vida. Eso pasa, ¿no? De la misma manera que hemos hablado del músculo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, hay que elegir muy bien las grasas. No nos vale ahora tampoco meter venga de mantequilla y venga de bacon y tal. Grasas cardio saludables. El aceite de oliva virgen extra. Eso sí, ¿eh? Si no es virgen y su extra, no sirve, no tiene las mismas propiedades. Ujú. Los buenos frutos secos, que no estén ni fritos ni súper tostados. El aguacate, el pescado azul pequeño. Todos estos alimentos tienen que formar parte de nuestro día a día. Y sobre todo el omega 3, el pescado azul pequeño, que mínimo lo deberíamos tomar 4 veces a la semana. Ujú, Si no, hay que suplementarse en esta etapa de la vida, sí o sí. Y también las nueces y las semillas de lino, si las ujú. trituramos, nos aportan dos cosas muy importantes, el omega 3. Uno, el DHA, que es la grasa, el lubricante del cerebro, indispensable. Yo estoy obsesionada también por temas familiares con el tema Ujú. neuronal y demás en esta etapa y los cambios que tenemos. Tenemos que lubricar el cerebro para que no nos pase esta niebla mental. Lo que antes comentabas, Sí, ¿no? ¿no? Eso pasa también, hay una etapa o el embarazo post, Totalmente. Y es hormonal. o sea, posembarazo, cuando ya tienes al bebé, Olvidos, no te salen las palabras, vas súper lenta mentalmente, tienes niebla, tú dices, ¿qué me ha pasado? bajada hormonal, inhibición hormonal, total. Y Pues pasa ocurre. lo mismo, sí. Entonces hay que engrasar ese cerebro, aparte de aprender cosas nuevas. Eso es Mm, importantísimo. Leer, escribir a mano, viajar, que estás en un sitio nuevo, ¿no? Y tu cuerpo está ahí como viendo qué pasa. Pero el DHA es una grasa importantísima para el cerebro. De hecho, es que yo lo noto cuando no he sido tan consciente con el pescado azul o cuando me he dejado el suplemento. Hay unos días que digo, uff, me está faltando la palabra, me falta el omega 3. Y el EPA, que también tiene el omega ajá, 3, es el antiinflamatorio. Y una de las cosas más importantes en este momento de la vida va de mantener la inflamación de bajo grado a raya. Porque la inflamación es lo que acrecenta, igual que el cortisol, muchos de los síntomas que podamos tener. O sea, la inflamación, que no es la hinchazón de bajo grado, se suma a la resistencia a la insulina, por ejemplo. Se suma también a toda la parte
del cerebro, ¿no? Cuando hay inflamación también hay neuroinflamación. Ujú. Nos impide también que podamos absorber bien los nutrientes que necesitamos. Entonces, por eso una dieta antiinflamatoria y una vida antiinflamatoria Antiinflamatoria. que no va de batidos ni de suplementos que pueden ayudar, ni de detox ni cosas raras, ¿eh? Va de cosas diarias y de hábitos diarios. Y eso especialmente elegir bien qué grasas y el resto de alimentos estamos consumiendo. Pero es importantísimo el omega 3, quizás de los nutrientes más importantes en este momento. Ahora vamos a seguir hablando de más macronutrientes para entender esta dieta peri y posmenopausia, Mm, pero has sacado el tema de los suplementos. Y es un tema que siempre hay cuestiones y preguntas. ¿Qué suplementos dirías que son imprescindibles en este periodo? Vale, lo primero, ¿son Primero, indispensables los suplementos? hablamos desde perimenopausia, entiendo, ¿no? Sí, es lo mismo. O sea, yo Vale, todo lo que hablo es mujer más 40 más hasta 40. siempre. O sea, esto de que nos dicen, uy, yo ya la pasé la menopausia, digo, no, no, No. no. La menopausia no se pasa. O sea, ya es la etapa que nos toca hasta el final de nuestros días. Entonces, ¿hacen falta suplementos en perimenopausia y menopausia? La gran mayoría de mujeres sí la vamos a necesitar por varios motivos. Uno, vamos estresadas. Mm. No podemos tener un 100% de hábitos saludables, de alimentación, de ejercicio, de hábitos de sueño, que son muy importantes también. Es normal, es como es la vida. Y tercero, los alimentos hoy en día no tienen los mismos nutrientes que hace 20, 30, 40 años. El gran ejemplo es el magnesio, que para mí es como un suplemento vital para las mujeres en esta etapa. Y los alimentos tienen muchísimo menos magnesio que hace 20, 30 años por cómo está el suelo. Entonces, el magnesio, ¿a qué nos ayuda? Nos ayuda a nivel de metabolismo, nos ayuda a formar ATP, energía, nos ayuda a nuestros huesos, nos ayuda a nuestro músculo, nos ayuda a descansar mejor. Es que he dicho de las cosas más importantes, ¿no?, que necesitamos en esta etapa. Por lo tanto, un buen magnesio para mí es un suplemento vital. Luego, el omega 3 sí no se va a consumir estas 3, 4 veces a la semana el pescado azul Pescado pequeño. pequeño, para no acumular demasiado metilmercurio también. Y luego, la gran mayoría de nosotras tenemos déficit de vitamina D. Siempre Ujú. recomiendo mirarla en analítica. Por ejemplo, ahora, bueno, depende cuando salga este podcast, antes del verano, que es el momento óptimo, ¿no? Porque venimos, sería como el punto más bajo de nuestra vitamina D, porque venimos del invierno, y pasado el verano, mirar cómo la tenemos. Sé que cuesta mucho mirarla en la seguridad social, es algo que no voy a entender por muchas guías que saquen de recomendación de mirar la vitamina D. Hay que mirarla por privado no es tan caro y es muy importante porque si no estamos a niveles óptimos, que son 50 nanogramos mililitro en este momento de la vida, tenemos muchísimo más riesgo de osteoporosis. Nos va a costar más formar musculatura porque también tiene un papel ahí. Es un antiinflamatorio brutal, es que es una hormona realmente. Entonces tenemos que meternos en la cabeza que tenemos que estar a estos niveles y esto muchísimas veces pasa por un plan de suplementación. Ujú. Y la evidencia científica actual además nos está diciendo que es mucho más importante tomarla cada día que no estas dosis cada 15 días Yo tomaba una al mes, o cada mes. recomendada por mi médico. Pues ya han salido revisiones súper interesantes como Ujú. Volusis Bogus, que se ha visto que toda la protección de la vitamina D ante muchas causas es gracias a su toma diaria, no Ujú. su toma mensual o quincenal. ¿Por qué? Porque el hígado, ante la llegada de esas macrodosis de vitamina D, también se protege. Tiene sus enzimas que degradan súper rápido la vitamina D. Entonces tenemos grandes picos y grandes bajadas. Entonces, según los niveles, pues tomaremos unos niveles o otros, unas dosis o otras de suplementación. Pero creo que la gran mayoría de nosotras, por mucho sol que haya donde vivamos, la vamos a necesitar. ¿Y por qué hablas y te gusta tanto el omega 7? Porque, a ver, la parte estética es importante, quiero decir, nuestra piel cambia, Ujú. obviamente. O sea, se forma menos colágeno, menos elastina y tú notas que tu piel cambia. Pero es que no es solo la piel. Es que en este momento también notas que tu zona íntima tiene más Ujú. sequedad y va más allá de tener relaciones sexuales o no, ¿eh? Hablo de comodidad, de ponerte un tejano y que te moleste. Y que digas qué pasa. Y que optes solo por pantalones o faldas o lo que sea porque tienes mucha sequedad. El intestino cambia.
la mucosa intestinal también. Entonces, hidratarnos de dentro a fuera ayuda muchísimo en la parte más superficial, si le queremos llamar, y la parte de salud, que es hidratar nuestras mucosas. Entonces, el omega 7 es maravilloso. Viene sobre todo del aceite de espino amarillo. Es un omega que nos hidrata de dentro hacia afuera. Y se encuentra muy poquito en los alimentos, en las macadamias, pero es que no podemos llegar cada día. Entonces, la verdad que funciona muy bien a nivel de confort, y a nivel también de la piel se ve muchísimo mejor, mucho más hidratada. Este me lo apunto. Es brutal, ¿eh? Sí, es que de verdad que funciona súper bien. Y hay otro que me gusta mucho, que es el azafrán. El azafrán me encanta, el de la paella. En suplementos así, porque cuesta mucho llegar solo con la Con especia. la hebra. Con la hebra, que además es carísimo, pero es que lo vale de verdad. O sea, a nivel de salud es increíble porque actúa a nivel de los receptores de serotonina, ¿vale? Que es el neurotransmisor que nos da la felicidad, que nos da esta paz interna, ¿no? También incluso con los antojos, nos ayuda en muchas cosas, pero tiene un efecto secundario, vamos a decir, que es que la serotonina regula la temperatura corporal y por lo tanto nos ayuda con el tema de los sofocos. Sofocos. Entonces, para mí es muy interesante porque trabajas la serotonina, que es indispensable en este momento de la vida, y trabajas también los sofocos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que cuando las mujeres van al médico normal y corriente en la seguridad social, las opciones que tienen no son muchas. Si tienes muchos síntomas y te pueden dar terapia hormonal, que no tengo nada en contra, ni muchísimo menos, ¿eh? Perfecto. Pero si por lo que sea no eres candidata, porque vienes de tener un cáncer de mama y estás tomando una medicación que te provoca la menopausia, porque tienes temas de, yo qué sé, 1000 cosas médicas que no te la pueden dar, quedas fuera de este sistema y no tienes ninguna opción. Y eso para mí es muy duro, porque hay muchas mujeres que viven con muchos síntomas y lo único que les han dicho es que se aguanten. Entonces, claro que hay muchas cosas que se puede hacer también en esta otra parte. Y, por ejemplo, el azafrán es un suplemento que ayuda a esas mujeres que no pueden tomar nada que tenga hormonas porque están en un tratamiento postcáncer de mama o lo que sea. Y en general hay muchas mujeres que les ayudan muchísimo con sus sofocos y con su bienestar. Ahora voy a abrir un break, que ¿Mm? nadie se tome esta pregunta como prescripción, pero yo te he escuchado en una entrevista hablar de que tomas muchos suplementos y me creó la curiosidad. Ajá. Dice, yo tomo muchos más. Ah, sí, sí. No sé si llegas al nivel de Brian Johnson, que toma más de 200 al No, día, Marta. no. Ni a nivel de sus hábitos, yo soy mucho más flexible y es algo que he tenido que aprender con el tiempo también, ¿eh? Bueno. La flexibilidad es algo importante porque si pasamos por delante, o sea, tenemos que cuidarnos para vivir, pero no vivir para cuidarnos. Creo que esto es importante y es algo que he tenido que aprender porque en un momento como me obsesioné tanto Ujú. con la salud y lo óptimo, es que no me permitía nada. Y Ni un fueron fallo. muchos años, ¿eh? De tomar un pastel un día que me apetezca o irme a dormir más tarde o no entrenar. Y es algo que he tenido que aprender y que me hace muy bien. Pero es un arte, la flexibilidad. Es un arte de encontrar, estoy aquí, o venga, me mantengo aquí, ¿no? Y en ese arte de la flexibilidad a día de hoy, ¿cuántos suplementos tomas? Es por curiosidad, por eso decía y ponía la nota de no es una prescripción. No. A ver, es que no. Yo siempre estoy probando cosas. Yo tomo muchas más cosas de lo habitual. No me gusta decirlo porque mucha gente dirá, esta mujer está loca. Mm. Pero yo más de 12 o 13 tomo. Ahora actualmente quizás estoy tomando alguno menos, pero que no estoy probando nada en concreto. Pero sí, o sea, yo tengo mi neceser del skincare y todo, y tengo mi neceser de los suplementos y ya mis pastilleros súper estudiados. Y sí, o sea, yo tomo siempre magnesio, tomo siempre omega 3, tomo siempre omega 7, tomo siempre azafrán y tomo casi siempre vitamina D, depende cómo esté. Por ejemplo, ahora estoy súper bien y estoy tomando una dosis muy bajita de mantenimiento. Tomo la creatina también, que esta no lo hemos dicho, es importantísima también. La tenía la cuestión apuntada porque ahora llego a YouTube y veo todo miniaturas de creatina. Digo, ¿qué está pasando con la creatina? No he llegado todavía a preguntárselo a ningún experto. Ah, pues muy interesante. O sea, no sé por qué ha salido ahora el boom, pero ya cuando estudié en la universidad, que ya hace unos años, nutrición, ya estudiamos la creatina como un suplemento. Mira que no les gusta nada en nutrición los suplementos. Es Ujú. como que
No, suplementos no. Pues la creatina ya aparecía como un suplemento súper seguro, categoría A, que es como Ujú, mucha evidencia científica, seguridad y demás. Hay muy poquitos suplementos dentro de esta clasificación que son suplementos deportivos. Está la proteína, la creatina y creo que los geles de glucosa, fructosa, ujú, poco más. Entonces, ¿qué pasa con la creatina? Es una proteína que acabamos consumiendo no lo suficiente y que su función principal es rellenar un depósito que tenemos en el músculo que se llama fosfocreatina. Es como el segundo combustible que usamos cuando hacemos ejercicio, sobre todo movimientos más explosivos, ¿vale? Entonces, cuando llegamos a rellenar ese depósito y está lleno de verdad, nos ayuda a hacer esa repetición más. Nos ayuda a hacer ese esfuerzo más potente. Y claro, cuando tú haces esa repetición más o ese esfuerzo más potente, acaba siendo más músculo. Entonces, se ha visto una relación directa entre la toma de creatina y el aumento de masa muscular, ujú. que repercute en muchísimas cosas en mujeres en perimenopausia y menopausia. Eso es como lo que ya sabíamos. Actualmente hay evidencia científica, o están en ello, porque aún es como bastante preliminar, sobre el cerebro Ujú. y sobre el metabolismo. Sobre todo lo del cerebro parece muy prometedor. O sea, lo que yo he estado leyendo es como increíble, de verdad. Entonces, ¿cuál es el problema? Que lo que hay actualmente sobre cerebro son unas dosis que no son las que estamos dando a nivel de músculo. En músculo damos 3, 5 gramos en Ujú. el día, no más. Y ahí están hablando de dosis muy elevadas. Entonces yo aún hablo de músculo porque lo otro está por ver y porque serán otras dosis. Pero sí que es verdad que ayuda muchísimo en la parte muscular y el músculo ayuda a muchísimas cosas, pero es un suplemento que hay que tomar todos los días, porque tenemos que visualizar ese depósito. Yo cada día voy llenando y cada día voy gastando. Entonces, si no me lo tomo todos los días, no se rellena. Entonces, este sí, me lo tomo todos los días. ¿Qué más tomo? Es que tomo muchas cosas, pues tomo extracto de brócoli porque el brócoli y las coles son como súper importantes para todo lo que es el metabolismo de las hormonas, que Ujú. eliminemos bien las hormonas, que nos quedemos con sus metabolitos buenos y eliminemos los malos. Yo tengo un antecedente de cáncer de ovario, entonces para mí es muy importante también pues hacer una buena prevención y tomo brócoli a punta pala, ¿eh? Pero por si acaso, yo me tomo Un poco también más. el extracto de brócoli y luego muchas cosas que voy probando, ¿eh? Por ahí también. Interesante. Tendría que bajar a abrir la maleta y ver qué es lo que me he traído, que me he traído todo, obvio, y ver qué es lo que me estoy tomando ahora. ¿En el aeropuerto no te paran? Solo una vez en México y me dijeron: ¿dónde vas? Es verdad que ahí te lo miran bastante, porque muchas veces me han abierto la maleta cuando he ido, pero esa vez el señor me puso una cara y dijo: ¿pero para quién es eso? Y yo: para mí, porque claro, encima cuando voy a México, que muchas veces me ha pasado que me he puesto fatal del estómago y del intestino, allí ya me tomo, pues, suplementos de probióticos, 1000 cosas. El señor me miró con una cara de: "Pero chiquilla, ¿dónde vas ¿Dónde con vas? todo esto?". Pero aquí en España y en Europa no. Vegetales, verduras, hortalizas, para mí es el nutriente más importante en esta etapa de la vida. O sea, más que cualquier otro, aunque todos son importantes, obviamente, porque son nuestras vitaminas, minerales Ujú, principalmente, antioxidantes. Por eso siempre tiene que haber una parte en crudo en el día, de ensaladita, porque si no, todos esos colores vivos de los alimentos, pues los frutos rojos, la hoja verde oscura, el naranja de la zanahoria, todos estos colores vivos que tienen los antioxidantes que son tan importantes, a más de 40, 45 grados se van. Entonces, una parte en el día en crudo ujú. tenemos que consumirlas, súper importante. Luego las fibras que tienen son importantísimas para la microbiota, que aquí sois expertos, pero son súper importantes eso, vitaminas, minerales, saciedad, ralentización de los carbohidratos que te vas a comer después. Así que verdura, 50% del plato, en las 3 comidas que recomiendo, básica. Luego la proteína, importantísima también, sin pasarse, porque es que ahora parece también que hay como una obsesión con Ahora la hay proteína. una ola por incrementar el consumo de proteína. No es necesario consumir que cualquier cosa que te compres en el súper tenga proteína añadida. O sea, es más sencillo, yo creo. O sea, tenemos que pensar que el plato de cada una de las comidas, incluido el desayuno, que es donde pecamos mucho en Ujú. España, tiene que tener proteína. No podemos desayunar
un croissant, unas galletas, sí, de régimen y light y no sé qué. No. Tiene que haber proteína, pues tómate tus huevos, o tómate tu hummus, o tómate tu tofu si te gusta y no tomas proteína de origen animal. Pero hay que consumir proteína también en el desayuno, igual que hay que consumir algo de fibras, hoja verde o lo que te apetezca. Y ponle también fruta si te apetece, pero hay que consumir en el desayuno una comida completa. No sirve lo que hacemos aquí en España, un trozo de pan y tomate y un café y a Te iba volar. a decir, hoy en el pueblo te habrá costado trabajo encontrar un desayuno con proteína, Marta. Fui al supermercado ayer Digo, y porque me si no, hice mis huevos con mi rúcula, con mis frambuesas. Esto ha sido mi desayuno de hoy, mi aceite de oliva, así que sí, sí. entonces ahí sí. Sí, exacto. Entonces, si ponemos proteína en cada una de las 3 comidas, más o menos la palma de la mano de alimentos proteicos, es decir, huevos tienen que ser mínimo 2. Si me como un solo huevo, es que no llego. Los huevos de 2 en 2. Esa frase ha salido ya en este podcast. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Los huevos de 2 en 2. O si como legumbres, pues también, ¿no? Que son fantásticas. Fibras, carbohidratos de baja absorción, proteínas, son maravillosas y mucha variedad. Lo mismo. Tenemos también la carne, el pescado, el tofu, el tempeh, por supuesto. Combinar lo que nos dicen para cuidar nuestro corazón, que es muy importante en esta etapa porque es la primera causa de muerte de mujeres de más de 40 años, la enfermedad cardiovascular. Es importantísimo que combinemos proteína animal y Ujú. proteína vegetal. Pues si por la mañana he comido huevos, pues al mediodía a lo mejor como legumbres y por la noche puedo comer pescado, por decir algo, o tofu, lo que sea. Combinar. Pero todas las comidas tienen que tener proteína. Esto sí que es súper importante, porque si no encontramos mujeres que en estas dietas hacen desayuno, galletitas de régimen, comida, una ensalada, cena, crema de verduras. Es como, ¿dónde está la proteína? ¿Cómo vas a construir músculo así, no? Así que la proteína sí que es Ujú. importante, pero no hace falta tomar 2 gramos de proteína por kilo de peso. ¿Por qué? Porque cuando tú comes mucha proteína es tan saciante, que sea saciante es Ujú. maravilloso, que desplazas otros alimentos importantes como la fibra. Lo primero que vas a desplazar es las verduras, las hortalizas. Y suplementos de proteína limpios, que no tengan sabores raros a cosas de pastel de no sé cuántos. No, bien limpias, que no tengan azúcares, nada. Cuando no pueda llegar a esos niveles porque voy corriendo o por lo que Ujú. sea, okey, pero no puede ser nuestra base proteica, los polvos. Tiene que ser los alimentos, siempre que se pueda. Y en ese plato hay un orden establecido para ingerir los alimentos, ¿verdad? Sí. O sea, importante para el metabolismo, como nos cuesta bajar esos niveles de glucosa, ¿no? Hemos dicho que hay un poco de tapón, tenemos que pensar de que le lleguen pequeños paquetes, ¿no? De glucosa a nuestra célula para que lo vaya absorbiendo poco a poco, para que no nos bañemos, ¿no? Y no nos gliquemos y para que se lo pongamos fácil al metabolismo. Entonces hay cositas que se pueden hacer. Lo primero, hacer 3 comidas muchísimo mejor que 5, porque tenemos más tiempo en bajar los niveles de glucosa. Entonces, si yo dejo Ujú. más tiempo voy a tener para bajar. Eso sí, tienen que ser comidas completas. Empezando por las fibras, sería como lo primero, porque nos ayuda a ralentizar lo que vamos a consumir después. Luego podemos consumir las proteínas, las grasas van a estar mezcladas en todo, ¿no? Sí. Las buenas. Y finalmente lo más dulce. Por ejemplo, si vamos a consumir fruta, lo ideal, siempre que sea entera y fresca, si ya es en mermelada, la fruta seca, dátil, lo que quieras, si te vas a la montaña a caminar, perfecto, pero no todos los días, que está muy rico, pero al final aumenta mucho ese pico de Ya. glucosa. Los zumos, ni hablar. Los smoothies, parece, parece que tienen buena tolerancia. Yo es porque las semillitas de los frutos rojos y eso, cuando Ujú. se rompen, ahí tienen componentes que son hipoglucemiantes. Así que si alguna se quiere hacer un smoothie, que sea de fruta más tipo frutos rojos y tal, y también siempre al final. Y los carbohidratos, que al final yo creo que los más recomendables son, por ejemplo, el trigo sarraceno, que es Ujú. maravilloso. Todo lo que son tubérculos, que también son fantásticos. La quinoa, perfecto. Si consumimos pan, que sea de masa madre, que sea de algún cereal, si puede ser que no sea de trigo, que sea espelta, que sea camuto, o el trigo sarraceno, que me parece lo más. Todos estos la última parte de la comida. Y también podemos hacer lo de enfriar la patata y el boniato, que seguro que ha salido por aquí. Almidón El resistente. almidón resistente, que es maravilloso no solo
para que se convierta casi bien en una fibra, Ujú. sino porque alimenta bacterias intestinales muy importantes para el tema del metabolismo. Entonces, eso yo lo que hago es, el primer día que hago la patata al horno, el boniato y tal, pues me la consumo recién hecha, que tampoco pasa nada, y después me hago extra y tengo para más días consumir ese almidón resistente. Tenemos un buen plan. Sí. Pero tú añades también y le das mucha importancia, y lo has nombrado, los frutos rojos. Son súper importantes. Mira, eso sí que lo llevo en el bolso, que me lo compré ayer. Son fibras interesantísimas, tienen los antioxidantes, nos aportan además ese dulzor que a veces buscamos también aquí y que es como fácil, ¿no? Tú combinas de postre unos arándanos, unas frambuesas y un trozo de chocolate negro del más del 85% y te da sensación postre y estás consumiendo cosas que son buenísimas para ti. Ah, otro truco importante para el tema del metabolismo es empezar con una ensaladita, que es Ujú. para mí una forma fantástica, con vinagre. Sobre todo si es vinagre de manzana sin pasteurizar, mejor porque añadimos probióticos. Pero el vinagre tiene el ácido acético y el ácido acético inhibe ciertas enzimas que digieren los carbohidratos. Entonces, lo que hace es que digiramos los carbohidratos y los absorbamos más bien Ujú. más lento. Y hacemos eso que necesitamos, que lleguen más lento a nuestras células. Obtenemos lo importante de los carbohidratos que necesitamos, pero no ponemos en jaque a nuestro En metabolismo. lugar del chupito de vinagre que se Mm, ve en redes, No, no, no. poner un poquito de vinagre de toda la vida a la Por ensalada. favor. No, no hace falta. O sea, vinagre en ayunas, no. Eso no sirve de nada. O sea, por favor, no hagamos eso. Pero vinagre antes de las comidas de forma orgánica, en una Natural, ensalada, que sea natural. ya, eso es fantástico. Y luego la canela de Ceilán, Ujú. ese de Ceilán, también es muy buena como hipoglucemiante. Entonces podemos echar la fruta mismo o lo que sea o una infusión que te tomarás después y también va muy bien para ayudar a esa entrada más lenta hacia la célula. Y si queremos reforzar los fitoestrógenos Ujú. en esta dieta, ¿tendría o no tendría sentido? ¿O Sí, nos sí, olvidamos? tiene todo el sentido. Pero es verdad que necesitaremos la colaboración de la microbiota para que estos fitoestrógenos hagan lo que tienen que hacer, que es convertirse en algo que el cuerpo reconozca y se Ujú. pueda unir a los receptores estrogénicos. Pero sí, totalmente. O sea, el lino es fantástico porque no solo tiene fitoestrógenos, sino que tiene otros componentes que hacen lo mismo que el brócoli. Ayudan a Ujú. elegir un poco entre todo lo que son los metabolitos estrogénicos, entre, vale, estos metabolitos son buenos y estos no tanto. Entonces, el lino es fantástico. También las legumbres, casi todas, bueno, todas tienen fitoestrógenos, es decir, las lentejas, los garbanzos, así que también estamos consumiendo y que son como muy nuestras, ¿no? También hay Sí. fitoestrógenos. También tenemos, obviamente, la soja, que está súper demonizada, pero cuando es una soja que es la que tenemos aquí, poca es transgénica. La gran mayoría viene de Francia y no lo es. Por ejemplo, en forma de tofu, Ujú. es muy buena. De hecho, se ha visto, se pensaba que era como procancerígena, pero es que el fitoestrógeno depende mucho de si es procancerígeno o el fitoestrógeno o la hormona o anticancerígeno del receptor que se una ese Ujú. fitoestrógeno. Y justo se ha visto que la soja se une al anticancerígeno, al antiproliferativo. Entonces no tiene, se está como sacando ya de toda esta discusión, pero siempre lo recalco para que no le tengan miedo. Es verdad que no somos mujeres asiáticas, no hace falta consumir tofu todos los días, pero es una proteína que está muy bien, que nos ayuda a incrementar el fitoestrógeno y Ujú. además es una proteína bastante buena de perfil de aminoácidos, absorbible. Y a mí me encanta y lo tomo bastante frecuente el tempeh. Me Ujú. gusta mucho el de garbanzo y también es una proteína y variamos, no siempre tomamos la carne, el pescado, ¿no? Tenemos más variedad y podemos consumir proteína animal, vegetal, que es la recomendación para nuestro corazón, con buenos aminoácidos y perfil y Ujú. buenos gramos de proteína. Yo creo que tenemos ya un menú bastante completo, pero ahora le hemos añadido al menú muchas cosas. ¿Algún alimento prohibitivo o al menos que recomendarías eliminar de la dieta?
En este podcast hemos hablado muchas veces de ese segundo cerebro que tenemos en el intestino y cómo lo que ocurre ahí dentro puede influir en cómo piensas, cómo duermes y cómo te sientes contigo. Por eso hemos creado un reto de 21 días para cuidar tu microbiota con Miodrag Borges. Un acompañamiento paso a paso para que entiendas qué está pasando en tu cuerpo y para descubrir qué puedes hacer para empezar a sentirte mejor desde dentro. Durante 3 semanas te acompaño junto a Miodrag Borges, especialista en salud digestiva, para que entiendas cómo funciona tu microbiota y qué pequeños cambios pueden mejorar tu digestión, tu energía, tu estado de ánimo o tu descanso. Cada día tienes un vídeo breve, un ejercicio práctico y una reflexión sencilla para integrar lo aprendido. Hablamos de inflamación silenciosa, de descanso digestivo, sistema inmune, fermento, hidratación, cocina, estrés, de todo lo que impacta en tu bienestar desde el intestino. También tendrás un cuaderno para registrar lo que vas sintiendo, espacio para esas reflexiones y acceso de por vida al contenido para hacerlo a tu ritmo y sin presión. Puedes ver toda la información en el enlace que tiene en la descripción del episodio, siguiendo el QR que aparece en pantalla o en tienesentidopodcast.com/microbiota. A ver, intento no prohibir nada, vamos a decir, porque la restricción al final no es Nos eso. llama, la restricción te llama. Te llama, exacto. Es este arte de la flexibilidad que hemos dicho, ¿no? Pero sí que es cierto que yo el alcohol encuentro que es muy complicado en este momento de la vida. Es súper complejo por varios motivos. A nivel de metabolismo son calorías vacías, no es un alimento realmente. Entonces nos pone bastante en jaque todo el tema metabólico, acumulación de grasa abdominal, inflamación. A nivel de hepático, pues ya sabemos, también complejo. Y algo que no mucha gente sabe, pero que tiene un efecto bastante directo sobre el cortisol. El alcohol eleva el cortisol de forma sistemática, vamos a decir, no solo el día que te has pasado con el alcohol y estás de resaca, no. O sea, una toma que se llama crónica, quiere decir todas las semanas algo, a lo mejor es 2 cervezas en la semana o cada día una, o una borrachera que te pegas de vez en cuando, todo esto eleva el cortisol de forma crónica y eso para nosotras, el cortisol es un gran palo en las ruedas, porque nos incrementa la temperatura corporal, porque es hiperglucemiante, incrementa también la inflamación, por lo tanto, y otra cosa muy, muy heavy del alcohol en relación a la menopausia y a la perimenopausia es que aumenta directamente la temperatura corporal e inhibe mucho el sueño profundo. Justamente algo importante tener en cuenta y que es una dificultad para nosotras. Entonces, tomar esa copita por la noche que crees que te relaja un momento, pero luego tienes un sueño de súper baja calidad. Yo lo he medido con la pulsera. Sí. En unas vacaciones hace 3 meses me tomé una copa de vino en la cena, dormí fatal. Fatal. No es que te siente mal una copa de vino, ¿eh? Sí, O sí, sea, sí. Cualquier toma de dormí alcohol. mal. Sí, pues si tienes sofocos Y está eso- medido, es decir, está medido. No, No, no. es que, aparte lo sientes, no hace falta medir nada. O sea, tú lo sientes en tu cuerpo, si te para. O sea, yo digo, no puedo, es que me va mal. Claro que ¿Qué sí. gano y qué pierdo? No. Totalmente. Y las que tenemos sofocos, yo por suerte ahora tengo muchos menos, pero hay algunas cosas que me lo pueden llegar a provocar, es el alcohol. Y por la noche molesta mucho tener sofocos porque te despiertan, estás Claro. sudada, te destapas, te tapas. Y la calidad del sueño, o sea, proteger al sueño es súper importante. Entonces te tomas esa copita que, sí, me va a relajar. No. Una cosa es una toma puntual que dices, mira, estoy de vacaciones, si mañana me levanto cansada, me da igual. Pero si tú cada día lo haces como un hábito, porque es un hábito social y cada día al salir del trabajo quedas con quien sea y te tomas alcohol, o porque lo haces por la noche porque crees que te relaja, realmente te está empobreciendo muchísimo tu salud en este momento de la vida. Y a nivel hormonal, es que no es lo mejor tampoco, es que puede estimular ciertas enzimas que hacen que produzcamos estrógenos, pero no de los guays, de los que no nos interesan tanto. A nivel de hidratación, ¿tenemos que hidratarnos más en este periodo o lo mismo que veníamos haciendo antes? ¿De agua? De agua. Yo no sé si tenemos diferencias en este sentido. Hidratarnos como a nivel grasas, digamos que sí, pero yo diría que a nivel de agua, no. Creo que sigue siendo exactamente lo mismo. Y hay algo, una cuestión que se sale un poco, pero tiene que ver con la alimentación, que leí en el libro, me pareció interesante, sobre la relación de las coles con el hipotiroidismo. Sí.
Sí, exacto. O sea, el tema de las coles tienen ciertos componentes que se pueden unir a las hormonas Ujú, tiroideas y hacer que podamos utilizarlas menos, ¿vale? ujú, Pasa con la soja, pasa con las coles. ¿Qué pasa? Son justamente 2 alimentos, pues, que hemos recomendado, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Porque puede ser frustrante y hay muchas, o sea, el hipotiroidismo es algo que no es una rareza, es que es algo habitual. Entonces sí que se pueden seguir consumiendo coles y sí que se pueden seguir consumiendo soja, pero sobre todo las personas que se medican van a tomar su medicación por la mañana en ayunas. Si tomamos más hacia el final del día, pues vamos a no incidir tanto en esta medicación. Y luego las coles cocinadas, ¿no? Que muchas veces se pueden consumir también crudas. Y ahora os daré un tip para aprovechar bien ujú, los componentes de las coles, pero mejor cocinadas para inhibir estos compuestos que se pueden unir a ujú. las hormonas tiroideas. Pues eso, las crucíferas, las coles, que son importantísimas en este momento de la vida porque además tienen calcio, fibra y los glucosinolatos, que son estos compuestos tan guays reguladores hormonales, tienen como un pequeño problemilla. Y es que en la parte cocinada hay el compuesto, vamos a decir, pero para que se acabe convirtiendo en lo activo que se llama DIM, necesita una enzima, unas enzimas, Ujú, que están en la parte cruda. Entonces, como, a ver, ¿cómo hacemos? Pues cocinando la crucífera, sea el brócoli, la coliflor, la ujú, col lombarda, lo que sea, y combinándolo en el mismo plato, digamos, con algo de crucífera cruda. Por ah, ejemplo, si haces una crema de coliflor, pues luego rallar un poquito de coliflor cruda por encima. Si haces un brócoli, ujú. añadir unos brotes de brócoli o de otra col ahí encima. O lo más fácil de todo, que es añadir mostaza de calidad, porque la mostaza es una crucífera. Entonces, por ejemplo, el brócoli, luego añades un poco de mostaza que queda súper rico y ahí obtienes todos los componentes activos de la col. Me lo apunto otra vez. Antes hablábamos también del omega 7 que nos ayudaba en la hidratación de las mucosas de la piel, pero a mí me gustaría preguntarte qué cambio se produjo en tu piel, porque es algo también que siempre estamos, también la sequedad, las arrugas, Sí. en este periodo que tenemos que tener en cuenta sobre la piel. Mira, sobre todo que va a haber un cambio, que también es natural, que es que vamos a formar menos colágeno, elastina. Entonces es como que la piel, esa malla que es el colágeno, no atrapa tanto la hidratación. También hay cambios en los melanocitos, entonces hace que te salgan más manchitas Ujú, rápido. Entonces hay un cambio que es natural. Ahora, no quiere decir que no que podamos trabajar con nuestra piel para tenerla bonita y saludable. Y de paso, reforzar nuestras mucosas, que son súper importantes. Lo primero, las grasas, que ya lo hemos dicho. Una dieta sin grasas, o ujú, sea, se suma a esa sequedad. El omega 7 que también es súper importante. Los antioxidantes. Si tenemos una dieta proxidativa, ¿no? Que son aceites malos, todo muy frito, alimentos sin vida, muchos picos de glucosa que son ujú. inflamatorios y oxidativos, todo eso también afecta a nuestra piel. Si yo, en cambio, paso una dieta más antiinflamatoria, rica en antioxidantes, grasas buenas, es que se nota muchísimo. De las cosas que notamos muchas veces en las pacientes, ¿no? Que las vemos por una pantalla, es como se les ve la piel diferente, ¿no? Y esa hidratación también de dentro a fuera. Luego, un buen nivel de proteínas, que ya lo hemos hablado, para que formemos nosotras mismas el colágeno, Colágeno. que tomarlo o no, para mí es un súper extra a nivel de suplemento. O sea, sí que es verdad que no es que tú te tomes colágeno y Ujú, formes tu propio colágeno, pero sí que estimula las células formadoras de colágeno en la piel, es lo que se ha visto. Pero para mí, primero, llegar a consumir la proteína que te toca y luego, si quieres un extra, vale, tómate el colágeno, ¿no? La vitamina C es muy importante también para formar colágeno, entonces alimentos como las coles o el pimiento rojo, los cítricos, obviamente, los frutos rojos, también son súper importantes. Y luego, pues hay que hacerse su skincare diario, con no hace falta 20.000 productos, pero limpiarnos bien la cara, ujú. hidratárnosla bien, protegernosla del sol, que también hay que tomar el sol, ¿eh? Sin protección a primera hora de la mañana y por la noche. Y a mí me ayuda mucho también los masajes que te puedes hacer tú Sí, misma. ¿Por sí. qué? Por un simple motivo de, no es que tú estés
haciendo que la piel se te terse. Pero sí que es verdad que llegan muchísimos más sangre a todas estas células de la piel, que es algo que cuesta. Entonces, cuando le llega más nutriente, también, ¿no? Estos pequeños masajes estamos estimulando y rompiendo pequeñas fibras que se van a regenerar. Y hablando del skincare, también hay que hacer skincare o hidratación, más bien dicho, porque no es para que se vea más bonito, sino para que esté saludable en nuestra zona íntima externa, sobre todo, ¿no? En toda la zona de la vulva. A partir de los 40, cada noche deberíamos hidratarnos con un buen aceite, con un producto que no tenga cosas raras, ni fitalatos, ni nada, a nivel de la zona vulvar, para ayudar a que esa hidratación que nos falta, nosotras se la damos también externamente y así protegemos la mucosa, que no se dañe, que las bacterias que Ujú. viven ahí, que cuando hay sequedad se van yendo, se queden más tranquilitas y más cómodas en esa zona, que el pH no cambie tanto. Así que eso también es un buen tip para las mujeres a partir de esta etapa. Antes habías mencionado, y dijimos, lo hablamos más adelante, por la caída de la libido, que es algo Ah, que sí, 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 preocupa, sí, sí, y sí. creo que ha llegado el momento de que podamos atender este Total. tema. Vale, unpopular opinion, porque es que siempre explico lo mismo, pero es que es la verdad. La libido o la libido visceral Ujú, la vamos a comparar con tener hambre, ¿no? Siempre explico lo mismo. Cuando tú tienes 24 horas, 48 horas sin comer nada, tú te traen un brócoli crudo y te lo vas a comer porque es que te estás muriendo de hambre. Eso es como la libido que tú tienes cuando estás alrededor de la ovulación, que no es ujú. todo el ciclo menstrual, ¿no? Es esa libido mucho más visceral, como que te llama, ¿no? Y tiene un sentido biológico De puramente. reproducción. Totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotras ya salimos de la fase Ujú. fértil, las hormonas han bajado, esa libido tan visceral es que no está. Pues que no está ni va a estar, no la busquemos. Y no, digamos, es que te vamos a medicar para que tengas una libido que no te toca en esta etapa, ¿no? Venga, testosterona para que la mujer esté con una libido tal. Como los hombres tienen su pastillita y con eso lo han resuelto, parece que ahora nosotras nos tienen que medicar para que tengamos la misma libido que tenemos en la etapa fértil, cuando va de otra cosa, que es a que tú cuando has comido y estás saciada, si te traen algo que te gusta mucho de comer, te lo comes y lo disfrutas. Pues la cosa va de esto, de cambiar. No es que tú no puedas tener deseo y no es que tú no puedas disfrutar de las relaciones sexuales, pero te tienen que traer algo que te guste de comer. Y eso muchas veces pasa por otro tipo de sexualidad que no es la que nos han Ujú. enseñado, que no es tan coitocentrista, que necesitas más preliminares, que va de veces tener una buena cena, una buena conversación, que te entra mucho por aquí, que te entra mucho también por el corazón y por el cerebro. Toda esta parte que para mí es súper femenina, ligada Ujú. a cómo vivimos la sexualidad, que muchas veces durante nuestra etapa fértil, como tenemos un deseo más pulsante, pues quizá hemos pasado por encima, ahora toma todo el protagonismo. Y muchas veces implica cambiar cómo nos relacionamos con otras personas a nivel íntimo. Y hablar con la pareja y decirle, mira, es que esto a mí no me gusta. A mí solo que vengas y me te saca, ¿qué quieres que te diga? A mí esto no me va. Entonces, claro, ¿me vas a medicar para que a mí me guste eso que en realidad no me va? No. No tiene ningún sentido. Lo que tenemos que aceptar es que tiene que haber un cambio aquí y que tenemos que decir que nos gusta, que no nos gusta y cambiar. Pero esto genera unas ampollas, no te lo llegas a imaginar. O sea, la de mujeres que nos han venido, dame algo para la libido. Es como, no hay nada para la libido. Para la libido hay esto. Más que te cuides las mucosas y que las tengas lo mejor posible, sea con cosas naturales o yendo al médico, Ujú. ojo, ¿eh? Pero que a lo mejor no todo va del coito, que es que a lo mejor es otra cosa. Y no puede ser que no me des ni un abrazo, ni un beso, ni no tengamos contacto físico ningún día y luego el día que sí quieres, ese día sí. Es que es algo que se construye mucho más allá. Pero claro, como lo que vemos en el porno y lo que ven en el porno, que esto para el cerebro es un veneno heavy, que hace que luego busques cosas que son mentira, entre esto, la cultura, tal, es muy difícil que podamos llegar a entender que la cosa va de cambiar la sexualidad y no de tomarte un suplemento o testosterona. Me hablabas antes de la testosterona, porque a las mujeres también tenemos esa caída. Se habla Sí, mucho en los hombres, pero prácticamente no se habla de cómo afecta esa caída
en las mujeres. Sí, es diferente la caída de la testosterona, si no hay una causa como la mía donde te extraen los órganos, es muy diferente a la caída de los estrógenos y la progesterona. Ujú. Estrógenos y progesterona caen muy de golpe y muy fluctuantes, como hemos contado antes. La testosterona va bajando parecido a los hombres, con la edad, no tanto con la menopausia. No hay una marcada bajada tan fuerte. Entonces la notamos, pero la notamos menos. Los hombres también les pasa, que está muy bien que se empiece a hablar de ello también. Entonces, tiene un papel muy importante la testosterona a la hora de formar musculatura, a la hora de Ujú. tener foco, a la hora de estar concentradas, de tener también como objetivos, ¿no? Es súper importante. Y para eso también es importante, por ejemplo, cultivar el músculo, porque es algo que nos ayuda también, esa formación de testosterona. Es muy importante también que tengamos una alimentación, como hemos hablado, nutritiva, para Ujú. ayudarnos también, ¿no? A que en nuestro cuerpo esas pocas hormonas que está formando no las baje de golpe, porque está en un déficit total. Pero sí, es una hormona súper importante. Ahora, para mí, medicar a una mujer con testosterona únicamente para que tenga libido, me parece una aberración. Y me parece la mirada patriarcal de nuevo y de los hombres sobre las mujeres. ¿Cuándo tendría sentido hacerlo? Aquí entramos en un tema más médico que yo ya Ajá. no me meto, pero puede haber mujeres que sí que les puede ayudar una combinación de testosterona con otras hormonas, sobre todo si en analítica realmente hay una testosterona baja por el motivo que sea, pero dar testosterona por dar, simplemente por eso, es terrible. Es que planteemos lo que nos están diciendo. Te cambio la libido, o sea, hago que estés apta para una sexualidad que no nos toca dándote una medicación. A mí me parece que es la mirada del hombre sobre las necesidades que Ujú. tiene sobre la mujer. Y es terrible. Entonces sí, o que nos puede ayudar si nos ayuda a formar músculos, si nos ayuda a estar más focus y si nos ayuda porque realmente la necesitamos, porque medicar por medicar tampoco tiene ningún tipo de sentido. Eso también es otra cosa que digo mucho. Ahora parece que todas las mujeres a partir de los 40 se tienen que medicar simplemente por estar en perimenopausia o menopausia, que no, que es una etapa natural de la vida, la que lo necesite, porque tiene Ujú. síntomas complejos, por el motivo que sea, fantástico. Para eso está la medicación. Pero medicar a todas las mujeres simplemente porque entramos en perimenopausia o menopausia es decir que es una enfermedad. Me parece súper injusto, igual que me parece súper injusto que se diga que las mujeres estamos en desventaja en relación a los hombres. O sea, me parece que son cosas que no podemos tolerar de ninguna manera. Siendo la progesterona tan importante para nosotros, que hemos hablado mucho de ello, ¿hay alguna forma de elevar los niveles Ujú. más allá del reemplazo hormonal? Sí, también se puede ayudar, aunque siempre será la hormona que baje antes, Ujú. porque su producción sí que está súper ligada a nivel de ovarios. Así como podemos formar estrógenos en la grasita que tenemos, en la cápsula suprarrenal, la progesterona está ligadísima a nuestros folículos. Entonces, cuando hay un cese de folículos es más difícil formarla, pero sí que en perimenopausia podemos equilibrar estrógenos y Ajá. progesterona, que es súper importante. Entonces, por ejemplo, todo lo que es el óxido nítrico, que es un vasodilatador que encontramos sus precursores, por ejemplo, en la remolacha, ayudan a que haya mayor irrigación, entonces que la poquita progesterona que se forme. Y luego evitar este exceso estrogénico que tienen muchas mujeres porque toman muchos productos con falsos estrógenos, sea Ujú. cosmética, perfumes, bueno, increíble, porque tienen mucha inflamación, la aromatasa, que es esta enzima que genera más estrógenos, muy activa, el alcohol, la inflamación, todo esto. Y equilibrar estos dos es casi bien más importante que Por- formar más progesterona. La progesterona es muy importante porque nos ayuda a descansar mejor, nos protege el Ujú. cerebro, es precursora de la GABA que nos da esta calma, ¿no? Este freno de mano del sistema nervioso. Hemos hablado muchas veces sobre la importancia del músculo, pero todavía no hemos atendido qué tipo de ejercicio es el Ajá. recomendable durante este periodo. Sí. Mira, igual que hemos hablado de que no sirve cualquier alimentación, lo mismo pasa con el ejercicio. Y ahora ya vamos como hilando un poquito más hacia dónde tendríamos que ir las mujeres en esta etapa. Sabemos que, por ejemplo, el músculo, la miosina, que es una proteína que hace como el Ujú. gancho, no está tan favorecida. Sabemos que la acetilcolina, que es la conexión cerebro-músculo, tampoco está tan favorecida y por lo tanto, ¿qué necesitamos? Estímulos más fuertes, no más débiles, ¿no? Que muchas veces como aquagym, pasear, que está muy bien, pero no puede ser la base. Tenemos que entrenar fuerza. Y entrenar fuerza no es
cualquier cosa. Es intentar ir, cada una que empiece como pueda, porque no quiero que nadie se agobie. Pero si yo os digo lo ideal es entrenar con peso fuerte y pocas repeticiones. O sea, es mucho mejor hacer 5 repeticiones, pero que no llegues, obvio, porque no es 5 repeticiones así súper fácil. No, 5 repeticiones que a la cuarta estés diciendo que no llego, que 10 o que 12. Y menos ejercicios, menos repeticiones, mucho más peso. Las mujeres nos cuesta, siempre dicen, es que me voy a poner como Hulk. Y yo digo, ojalá, ojalá. Tenemos que cambiar esto, ¿no? Tendríamos que, los cuerpos que queremos ver son de mujeres fuertes. Eso es lo que necesitamos, no mujeres delgadas. ¿No? Es como, y sí, cuando entrenas fuerte, es verdad que se te pone un brazo más fuerte. Y a veces me pasa que me compro alguna camiseta que tiene esto como muy cerrado y me aprieta. ¿Por qué? Porque está diseñado para mujeres delgadas, pero ya lo iremos cambiando, no pasa nada. Pero hay que entrenar más peso, menos reps. Y luego a nivel de cardio, lo Ujú. ideal no es hacer 1 hora, bajas pulsaciones, ¿no? Lo típico que ves en el gym, que nos han dicho. Que es verdad que cuando haces eso, mientras lo haces, quemas más calorías de grasa. Sí, pero ese rato. Yo lo que quiero es estar todo el día con un metabolismo activo. Y para eso funciona muchísimo mejor el HIIT o Ujú, todos estos ejercicios de alta intensidad e interválicos. ujú. 30 segundos a Tope. tope, 20 descansando. Se ha visto que el impacto sobre nuestro metabolismo en mujeres en perimenopausia y menopausia hace que no dependamos tanto de la insulina en ese momento, genera unas 48 horas posteriores donde hay mucha quema de calorías. Súper interesante. 25 minutos suficiente. No hace falta hacerlo todos los días. Se puede hacer en casa sin material. Son como las dos combinaciones. Ujú. Y luego durante el día mantenernos activas. Porque si hago esto por la mañana y luego todo el día estoy sentada, levántate, sube escaleras, haz ocio activo también. Todo esto también es súper importante. Todos estos hábitos saludables de los que estamos hablando nos ayudarían a prevenir esa pandemia silenciosa de la que hablas, que es la osteoporosis. 100%. O sea, para la osteoporosis necesitamos buenos niveles de vitamina D, Ujú, buenos niveles de proteína, ejercicio físico de fuerza, porque es el músculo el que tracciona el hueso y estimula al osteoblasto, que es la ujú, célula que pone el hueso nuevo de forma independiente el estrógeno, y el impacto. Por eso el HIIT, pues muchas veces también hay saltos, hay burpees, todas esas cosas, ¿no? Que hay ujú, traqueteo, saltar a la cuerda, ayuda muchísimo también, porque este impacto estimula también al osteoblasto. Pero sobre todo, llegar a niveles de vitamina D óptimos. Tener buenos niveles de calcio, sí, pero sin suplementación. Tenemos que ujú. llegar. Se ha visto que una suplementación en calcio sin buenos niveles de vitamina D, sin ejercicio físico, puede ser que ese calcio vaya a otros sitios que no son los más recomendables, aumentando el riesgo cardiovascular. Por eso, ni hace falta tomarse 4 yogures cada día, ni hace falta tomarse un suplemento de calcio. Variar. Por ejemplo, las sardinitas Ujú, enteras son fantásticas. Tienen un montón de omega 3 y te comes un montón de calcio. La pasta de sésamo, el ujú. tahini, las coles, el tofu, frutos secos. Durante el día tomar variedad de alimentos, quien le gusten los lácteos también, pero no podemos basar solo el consumo de calcio en lácteos. En un momento de la conversación me hablabas como del cerebro, ¿no? De esa lentitud, de la niebla. Dices que también hay que entrenarlo. Sí, ¿Cómo lo entrenamos? Es decir, ¿qué ejercicio estás haciendo tú, entrenas, para que esta máquina tan importante también rinda como esperamos de total. él? Importantísimo, ¿eh? Mira, lo primero, leer. Leer libros de lo que sea. Yo leo Como el mucho. de Marta. Leo mucha divulgación, pero también leo muchísimas novelas. A mí me encanta Ujú, leer desde siempre y me di cuenta que en los últimos años, por tener mucho trabajo, por las redes sociales, que al final es como muy rápido y te enganchan ahí y eso no le da entreno al cerebro. Entonces ahora es como, bueno, fuera redes sociales y si voy en un tren, en un avión, no tengo que trabajar, leer y cada noche leer un ratito es fantástico. Idiomas. Yo, pues, por ejemplo, me encantan los idiomas, la verdad, y pues o hago francés o hago inglés o algo hago porque me encanta y siento que le da una permeabilidad al cerebro increíble. Yo me acuerdo cuando empecé a estudiar la carrera, la segunda, y yo estaba en plena menopausia, obviamente, tenía pues 28 años o 29, hacía 3 años que me habían operado, que había hecho la quimio y todo. Y lo que más sentí era el tema de memoria, concentración. Y una persona que antes leía algo y ya está.
me acordaba. Y dije, ¿cómo voy a estudiar? Es imposible, yo no puedo estudiar. Además, una cosa súper diferente a mi primera carrera, que me tuve que poner con bioquímica, con química, bioestadística, todas estas cosas. Pues mira, el primer trimestre, ostras, yo me ponía ahí delante y es que no había manera. El segundo trimestre me costó. El tercer trimestre del primer año es que ya iba a una velocidad. Por eso es tan importante entrenar al cerebro. Es que no es una tontería. Mm. Es que si tú le das caña y tú le pones a trabajar, vuelve a decir, ah, vale, pues aquí me voy a estar aquí, no formando nuevas neuronas y tal. Le doy caña y vuelvo a funcionar perfectamente. Y viajar también ayuda mucho, ¿eh? Ah, Sí, sí, porque es verdad que cuando viajas dices, a ver, el metro, el tren, el no sé qué, esto ayuda mucho. Coreografías también. Esto no lo hago porque no está en mi tema, pero también ayuda. Yo tampoco. Prefiero viajar. Exacto. Desde esos 26 años donde cambió tu vida, ¿te sientes más sabia? Uf, No solo por haber totalmente. estudiado otra carrera. No, nada que ver. Como- Totalmente. Es como una sensación interna, es algo que sientes, que Sobre hay to- una madurez, no sé cómo lo viviste. Sí. Yo no he llegado, pero Sí. Primero que era una niña en ese momento. Y segundo, sobre todo lo que siento es, que esto también se ha estudiado científicamente, ¿Mm? que me importa mucho menos lo que piensen de mí, porque sé que muchas cosas en la vida me las hubiese permitido, porque yo ya había estudiado mi carrera, yo ya tenía mi trabajo, y aunque cada día me levantaba y decía, uff, qué palo ir a trabajar, tenía que seguir por ahí porque es lo que había aprendido. Y el hecho de lo que me pasó, más mi cambio hormonal, lo que hizo es, bueno, pues me da igual, es que voy a hacer lo que me apetezca. Primero porque quizá me voy a morir. Y segundo, porque es que las neuronas de querer gustar a los otros están menos favorecidas en menopausia. Entonces yo creo que dije, mira, me da igual. ¡Qué maravilla! Entonces creo que esto me ayuda muchísimo a decir, mira, hago lo que quiero, lo que me apetece y hacer realmente cosas que las haga de corazón, ¿sabes? No, lo que siento hoy en día es que lo que digo, lo que hago, no es muy movido por todo lo que pasé, no querer que otras personas pasen por lo mismo. Y ya es como personal, ¿no? Que cuando veo cosas de que se dicen barbaridades de la menopausia, gente que se sube al carro simplemente por un tema de negocio, que es que no les importa nada, es que me toca profundamente y es porque realmente creo que hay mucho trabajo a hacer aquí y que es un momento donde como se empieza a hablar mucho, nos podemos ir para aquí o para Ujú. allí. Entonces hay que hacer mucho trabajo de desmitificar cosas y hablar en profundidad de lo que es la menopausia por y para nosotras. Que no nos vengan otra vez a decir cómo tiene que ser la menopausia, que no nos vengan a imponer cómo la tenemos que vivir, que seamos nosotras las que decidimos. Porque entonces la menopausia es maravillosa. Claro que sí, es una etapa maravillosa como cualquier otra, muy larga y por lo tanto tenemos que aprender a vivirla y a disfrutarla. Marta, ha sido muy reveladora tu experiencia, pero también toda la información y cómo has sostenido todo este plan para disfrutar de la menopausia, que era tu libro anterior. Mm, Hoy hemos profundizado no solo en disfrutarla, sino en nutrirla para que podamos, a través de la alimentación de esos nuevos hábitos, hacer que la vida en esta parte sea maravillosa y no total. tengamos tanto miedo porque desde aquí, una persona que está ya en la línea de salida de la perimenopausia, sí que hay inquietud miedosa, diría yo. Porque hay Total. inquietud, tengo mucha información gracias a este podcast, pero claro, todo lo que he oído y todo lo que he vivido, ¿no?, de generaciones anteriores, de lo que escuchas de la menopausia, no se percibe como una etapa maravillosa, sino prepárate que viene en curva. Mm, Y hoy ese camino siento que lo has allanado y te agradezco Pues qué enormemente bueno. Solo para eso que ya ha hayas, valido la pena. que hayas querido viajar para seguir cultivando tu mente, pero también sobre todo la de tantas personas que hoy se enriquecen y se nutren de tu conocimiento. Muchísimas gracias. Gracias. Si has llegado hasta aquí, quiero darte las gracias. Gracias por ver, por escuchar y por ser parte del grupo de personas que busca respuestas y herramientas para vivir una vida con sentido. Y si te ha gustado este episodio, quiero invitarte a dar un paso más.
Únete a nuestra comunidad privada en WhatsApp. Allí compartimos contenido exclusivo, sorteamos libros de nuestros invitados, puedes proponer preguntas para las entrevistas, sugerir a quién te gustaría que invitáramos al podcast e incluso recibir invitaciones para venir al estudio a asistir a algunas grabaciones. Además, también accedes a promociones especiales y oportunidades que solo compartiremos con las personas que formen parte de esta comunidad. Únete ahora escaneando el QR en pantalla, haciendo clic en el enlace de la descripción. Muchas gracias de nuevo y espero verte dentro de la comunidad.